Muy buenas noches a todos mis queridos hermanos. Les hago nuevamente esta bienvenida, deseando que el Eterno Dios les pueda bendecir junto a sus familias. Espero que estén todos bien y su salud esté en perfectas condiciones. Así que a todos les mando un gran abrazo a la distancia, se les quiere mucho, se les extraña y espero también tenerlos pronto activando a lo que son las clases, que están bien interesantes. Y en la clase número 16, parte número 3, ya llevamos avanzando, enfocados en el ebionismo judío. Todo esto está dentro de la historia del cristianismo. La historia del cristianismo. En esta parte número 3 vamos a indagar y conocer a profundidad de lo que era el ebionismo, que sin duda lo hemos visto en su primera instancia, la parte 1, parte 2, y nos ha ido arrojando cómo nació en el ebionismo, nació, ¿verdad?, del movimiento judeo-nazareno, y esto nos permite tener una concepción general de lo que era el ebionismo. Y precisamente hemos ido pasando este contenido para conocer este movimiento. ¿Y qué pasaba en ese entonces con el ebionismo? Iba precisamente, ¿qué hizo esta división del judaísmo de esa época? Hizo que se pudieran separar entre saduceos y fariseos. ¿Y qué ventaja le daba al movimiento judeo-nazareno? ¿Quién era el movimiento judeo-nazareno? Aquellos que creían que Jesús era el Mesías. Es que permitía, en cierta manera, que todos pudieran tener una interpretación distinta de la historia judía. Y aquí se fueron generando distintos grupos que discutían ciertos temas. Habían grupos espirituales judíos que huyeron a los montes de Judea. Esto compete a lo que son los esenios, los que están involucrados con las cuevas de Qumran. Usted ha escuchado un poco de eso, también lo puede indagar un poco más. Grupos de fariseos también se fueron generando ciertas diferencias y divisiones en la aristocracia saducea, los simonitas, que seguían a Simón el mago, que era un profeta, que tenía una gran actividad pública, y así miles de sectas que se dieron en Judea y también en el exterior. Pero ¿qué pasaba? La dispersión, en este caso, el movimiento del apóstol Pablo hacía que se lograba una gran difusión de sus ideologías. Entonces, al no existir un judaísmo centralizado, armónico, ¿verdad? Porque hubo división. ¿Esto por qué nace? Por la influencia griega. Y además, porque el pueblo judío tenía un rechazo hacia los sacerdotes saduceos. Recordando un poco de que muchos sacerdotes de la época de Jesús, en ese tiempo aproximadamente y posteriormente a eso también, muchos de esos sacerdotes se vendieron, ¿verdad? Y muchos de ellos pagaron cierto impuesto para ser sacerdotes. Y ellos estaban confabulados con lo que era con los romanos. ¿Y qué pasaba con los sacerdotes saduceos? Dominaban la política en Jerusalén. Los judeos nazarenos cristianos enfrentaron a la clase aristócrata y saducea de Jerusalén con todo el fervor. Por eso vemos también que existen ciertas discusiones con los saduceos. Por ejemplo, el apóstol Pablo con los discípulos de Jesús tienen discusiones con los saduceos porque ellos tenían el dominio político y además central de también un poco de lo que es las creencias del pueblo de Israel, pero obviamente con la influencia griega. Y fue así que muchos judíos de Judea se unieron al judeo-nazarismo, como lo hacía dentro de otros grupos fariseos.
Es decir, como método de reacción, la clase judeo-saducea de Jerusalén apoyada por el poder romano. ¿Cuáles eran las diferencias entre los judíos fariseos y los judíos esenios? Era principalmente la figura mesiánica. ¿De quién hablamos? De Jesús de Nazaret. Si bien estos grupos se encontraban unidos por el Sanedrín, que era una especie de gobierno donde aproximadamente 70 legisladores se tomaban acuerdos y se llevaba a cabo decisiones relevantes, habían diferencias de judíos, sin duda. Habían judíos bionistas, habían judíos fariseos, habían judíos saduceos, habían judíos esenios, y es relevante poder señalarlo en esta oportunidad. Y habían algunos que creían que Jesús era el Mesías. Y lo único que lo unía era el Sanedrín, de cierta manera, pero había diferencias de mentalidad. Entonces habían fariseos dentro del Sanedrín que fueron los que apoyaron en un principio a los primeros cristianos. Un ejemplo es Nicodemo. Todos conocen a Nicodemo, lo han escuchado. Apoyaban este movimiento, por eso vemos a Nicodemo que después va donde el maestro Jesús y le va a hacer una pregunta. Ahora entendemos un poco el contexto, ¿cierto? Y también el famoso rabino judío Gamaliel. San Pablo, en Hechos 23, se salva, y también en varias ocasiones los apóstoles se salvaron de alguna reacción del Sanedrín cuando lo ingresaban a la cárcel. Y se salva de esta reacción del Sanedrín porque simplemente divide a los saduceos y a los fariseos con el tema de la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las diferencias que tenían los saduceos y los fariseos, que no eran judíos, ¿verdad? Ellos que tenían mentalidades distintas en relación a la resurrección. Había unos que creían en la resurrección de los muertos y otros que no. Y estos fueron temas controversiales entre ambos grupos. Ananías, el sumo sacerdote judío, que manda que le peguen a Saúl de Tarso, muere finalmente asesinado por los nacionalistas. ¿Quién eran los nacionalistas? Aquellos judíos que querían, ¿verdad? Querían a toda costa tomar Judea y desligar y sacar, remover a lo que eran a los romanos del control de Jerusalén. Y estos sicarios fueron aquellos que asesinan a Ananías. ¿Cómo se verá en dicha actitud? Coincidían en cierta forma la oposición celótica nacionalista judía en el nuevo grupo fariseo de los nazarenos. Analizar entonces el sacerdocio, que estaba involucrado y era amigo de Roma, sin duda, que quiere terminar con el movimiento que Saúl estaba extendiendo. O sea, aquí vemos ebionitas y también sicarios ultranacionalistas judíos que querían en cierta manera terminar con el movimiento de Saúl de Tarso. Y el grupo sicario asesinaba a los judíos saduceos por ser aliados del Imperio Roma. Esto es interesante. Por eso también se llevaron tantas revueltas entre ellos mismos. Y cómo estos sicarios querían desaparecer a esos saduceos que se habían asimilado con la cultura griega. Los saduceos impedían el movimiento judeo-nazareno, su expansión en Judea, o sea, en el mismo Israel. Y por otro lado, ¿qué hacían los saduceos? No solamente la expansión del apóstol Pablo, sino también lo que no querían los saduceos era la independencia de los judíos. Los saduceos judíos fueron totalmente antipopulares. Llevamos viendo un poco los saduceos, que está conectado con unas clases antiguas. Esto es antifariseos. Y en consecuencia eran los antijudeo nazarenos. Ahora, analizando esto,
cuáles eran los objetivos de los grupos que eran perseguidos. Los sicarios querían terminar con el poder político en Roma, con el poder político que estaba en Judea, y con sus aliados judíos, esto es destruir el poder saduceo sacerdotal. Los judeos nazarenos pretendían implementar la idea del Mesías. Entonces, detenidamente analizamos esto. Los sicarios querían terminar con el poder político, los ultranacionalistas, aquellos que mataban a los saduceos, los asesinaban porque estaban confabulados con Roma, y los judeos nazarenos, la única idea que tenía este movimiento era implementar la idea de Jesús, la idea del Mesías, de algo espiritual, del Israel espiritual. Para los saduceos el objetivo era el mantenimiento de la clase dirigencial judía. Eso es lo que ellos querían. Principalmente mantener su poder, ¿verdad? De ser dirigentes, a costa obviamente de las reprensiones de los sicarios, de sus connacionales, que también eran judíos. Era todo un tema también, que si analizamos, que varios de los saduceos estaban confabulados también con Roma porque también tenían ciertos beneficios. Y muchos de ellos se asimilaron a los romanos con la finalidad también en su inicio de que no los mataran. Entonces era todo un tema de diferentes movimientos, escuelas, mentalidades que debemos ir analizando. Ahora bien, ¿cuáles eran las 3 ventajas de este movimiento judeo nazareno? No poseían el control político religioso del Sanedrín. Los matrimonios con gentiles eran más numerosos y tendía a flexibilizar sus costumbres. Y en tercer ámbito, el ambiente de hostilidad frente a Roma de los judíos diaspóricos era menor, por lo cual los judíos y romanos mantenían ciertas relaciones sociales. O sea, ¿cuál era la ventaja que tenían estos judeos nazarenos? No poseían el control total, ¿verdad?, del Sanedrín, que desde el punto de vista de ellos era bueno. Por otro lado, podían mantener matrimonios mixtos con distintos. Ellos, por ejemplo, los judíos podían casarse en ese entonces los judeos nazarenos en este caso, podían casarse con, no sé, con gentiles, con romanos, con griegos, y en cierta forma hacía que esto fuera más flexible. Y además, el ambiente de hostilidad frente a Roma. ¿A qué se refiere esto? Que ellos podían compartir sin ningún problema y tener relaciones con los romanos de lo más normal. Porque además muchos de los romanos también comprendían la postura de ellos, sus costumbres. Esto hacía que el judeo-nazareísmo o el cristianismo encontraran menores dificultades. Como los romanos entendían su movimiento, era más fácil para ellos poder expandirse y alejarse del centralismo judío en Jerusalén. El judaísmo nazareno de la dispersión de los cristianos hemos sabido que quedaron sin cabeza política, con la desaparición del grupo dirigente de Jerusalén, a consecuencia de la rebelión del 66, donde fueron perseguidos a gran parte de los judíos. Y así es cuando cae el poder político del levionismo. A causa de la huida de la comunidad judeo-nazarena a Pella en la Transjordania, asume la sucesión de Simón Bar Yoná, San Pedro, en la capital imperial, y el segundo papa de la cristiandad, Lino, entre 67 y 79, que probablemente era un gentil y que era de origen etrusco. Entonces, analizando, vamos a ir identificando los distintos movimientos y situaciones que se fueron dando dentro de esta clase.
las diferencias, qué es lo que era el ebionismo, qué papel cumplió el ebionismo, qué papel cumplió el cristianismo. Ahora, con el fortalecimiento de las comunidades judeo-nazarenas de Antioquía, Éfeso, Alejandría, Salónica y Roma, el poder político cristiano se va lentamente desplazando. O sea, debido a que ellos no tenían representante en el Sanedrín y puesto también por las persecuciones, se fueron desplazando lentamente, fueron dispersándose los cristianos y llevando esta idea mesiánica al mundo. Y mientras más al occidente se desarrollaba el grupo más lejos de los problemas políticos de Judea y del ebionismo centralista de Jerusalén. Mientras más se corría el cristianismo o nazareísmo hacia el occidente mayor, independencia no solamente iba a desarrollar del judaísmo oficial y del centralismo judeo-nazareno, sino que se iba desligando de todos los problemas políticos que se estaban dando. O sea, vemos aquí que el movimiento cristiano se fue desligando del poder político de la zona de Judea con la finalidad de poder expandir todo esto. Y aquí hay algo que analizar que es interesante, que es la recepción que realiza la comunidad judía romana a Saúl de Tarso, a final de su vida, y cómo se interesa por su actividad. El libionismo fue un judeocristianismo que no quería renunciar al nacionalismo judío. Eso también lo analizamos en la clase anterior. Mientras, ¿cuál era la idea del apóstol Pablo? Flexibilizar el judaísmo y llevarlo al exterior. Pero ¿qué pasó con esta flexibilidad? Llevó a una ruptura entre los judíos y los cristianos, los judíos y el movimiento judeo-nazareno, que se fue dando en el primer siglo y que ya tomó fuerza en el siglo II, y donde en el siglo II ya se empiezan a denominar como cristianos. Entonces, una de las primeras referencias que son claves surge bajo el emperador Nerva, ya que este último permite que los cristianos no paguen el fiscus judaicus, que era un impuesto que debían pagar todos los judíos. Es decir, que hasta el gobierno de este emperador, los romanos no diferenciaban entre judíos y entre cristianos. Para ellos lo ingresaban todos en una misma religión. Los demás Ishluhim, ¿qué significa Ishluhim? Otra palabra hebrea, para que la podamos aprender, significa enviado, Ishluhim, que eran los apóstoles, se conoce como los apóstoles, enviados, no querían unirse a la novedosa idea de Saúl y constituyeron una resistencia bionita. O sea, ellos no querían que esto siguiera al exterior. Aquí vemos todos estos factores relevantes, la historia detrás de la historia, todo lo que nos va arrojando. Los primeros judíos que aceptaron el cristianismo no lo comprendían como una religión universal, no lo comprendían como una idea universal, como algo que iba a impactar al mundo, sino más bien lo veían como una reafirmación mesiánica, o sea, en otras palabras, como solamente algo enfocado en el Mesías, pero no con la finalidad de poder extender esto. Saúl de Tarso quería entonces internacionalizar al judaísmo nazareno y extraer todas las ideas de ética, de moral y también la idea de lo que es llevar también la Torá al mundo. ¿Qué es la Torá? Es, en otras palabras, como la Biblia de los judíos, para que se pueda entender, pero que involucra los 5 primeros libros. ¿Puede cerrar la puerta, por favor?
No. ¿Puedes cerrar la puerta? No puedes salir. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Porque es muy tarde. Entonces, aquí vamos entendiendo qué es lo que quería hacer el apóstol Pablo, llevar la Torá al mundo, llevar los 5 primeros libros a todo el mundo. Era una idea universal. No solamente encerrarse en la idea en Israel, sino en todo el mundo, para que varios pueblos puedan alcanzar esta verdad. La renuncia a la nacionalidad judía y a la internacionalización del mesianismo nazareno implicaba la siguiente renuncia a la centralidad nacional de Jerusalén, manteniéndola esta última con el carácter de ciudad santa solamente a nivel espiritual. Los judíos de Judea no querían renunciar. Por eso luchaban los judíos a toda costa con Jerusalén y con su zona, y resulta que el reinado del Mashiach no va a ser llevado allá en Israel. El reinado del Mashiach no es en un Israel físico. El reinado del Mashiach es un Israel espiritual, es algo espiritual. El tercer templo no crea que es algo físico, el tercer templo es un templo espiritual, que dicen los judíos que ningún hombre lo va a poder destruir, porque va a ser espiritual. Y por eso el apóstol Pablo daba hincapié de que existe un Israel espiritual, y enseñaba: vosotros sois el templo del Espíritu, vosotros sois el templo del Ruach. Los judíos no quisieron renunciar a su pueblo, no quisieron renunciar a su ciudad santa, no quisieron renunciar a su idea de solamente llevar las escrituras, la verdad a solamente Israel, y se oponían a todos los intentos de llevarlo al mundo. El judaísmo como religión ya hacía 2 siglos que se venía expandiendo entre los gentiles. Y cuando Saúl de Tarso comienza su prédica, ya la mitad de los judíos de la diáspora no eran genealógicamente descendientes de Israel. La gran mayoría eran gentiles, pero un Israel espiritual. Los judíos de la diáspora entonces estaban helenizados, analizando un poco lo que eran los judíos de la diáspora. Los judíos o los cristianos estaban helenizados, tenían muchas ideas, muchas concepciones griegas, creencias, y además poseían también matrimonios mixtos. Lo que señalábamos gentiles con griegos, griegos con romanos, judíos y así. A los judíos diaspóricos les molestaba la sublevación judea contra el imperio. Aquí vemos cómo los cristianos, en cierta manera, querían solamente enfocarse en conquistar al imperio romano, pero de una forma espiritual. En cambio, los judíos nacionalistas, o los sicarios, por decir así, querían conquistar a toda costa y eliminar al imperio romano. Es por eso que los judíos diaspóricos, o los cristianos, se molestaban con las sublevaciones de los judíos. Los judíos diaspóricos pretendían entonces legitimar el judaísmo como una fe. Es así que los judíos de la diáspora se unieron en masa al judeo-nazareísmo por varias razones. Muchos judíos se unieron a este movimiento también del apóstol Pablo. ¿Y por qué razón? Porque en cierta manera flexibilizaban lo que es la ley de Moisés o Torá, y en cierta forma no le daban no daban tanta importancia a los requisitos, lo que involucra lo que es la ley.
el destino de los judíos diaspóricos dentro del Imperio Romano siempre estaba en peligro, si no renunciaban al nacionalismo judío. Saúl de Tarso les brinda a las masas judías del exterior la liberación de esa idea nacionalista y el mantenimiento del judaísmo por esta vía no ágida de las 7 leyes universales, dándole ahora a los gentiles una salvación automática por la fe en Jesús. Cada vez que Judea se sublevaba, los judíos que vivían en Judea, o sea, los judíos nacionalistas, cada vez que se sublevaban, los judíos del exterior también sufrían consecuencias, porque los romanos no distinguían entre los cristianos, entre los judíos, y también eran asesinados. Esa renuncia a la nacionalidad se ve claramente en Saúl de Tarso. Como Saúl de Tarso tenía también una entrada con los griegos, como nació en un sector donde constantemente convivía con los griegos, cuando se dice que la ley del Mesías convertía a los judíos y a los gentiles en una misma nación. Ahí es donde dice el apóstol Pablo que de 2 pueblos hizo uno. ¿Quién podía tener esas ideas? ¿Quién podía tener esta idea? O sea, ¿por qué el apóstol Pablo fue necesario que él saliera al exterior de Judea para precisamente ver este movimiento que se estaba dando en Israel y que se estaba dando afuera? Por eso él vino con esta idea de judío, el apóstol Pablo. Entonces Pablo llevó entonces el enfrentamiento a otro nivel. El judaísmo de la Revolución del 66 era un judaísmo nacionalista y el judaísmo judeo-nazareísmo, cristianismo, era un judaísmo que quería convertir la fe al imperio. O sea, todos los romanos lo querían convertir a la fe en Jesús. Y ojo, y no solamente en Jesús, sino también resaltando lo que es la Torá, porque el apóstol Pablo se refería a la Torá. Por ejemplo, si vamos a Hebreo y él hablaba y presentaba la idea de Jesús sumo sacerdote, Jesús acá, Jesús allá, y hablaba de esto, se está refiriendo a la Torá, a los 5 primeros libros, al Pentateuco. Entonces, el apóstol Pablo no quería enfrentarse a través de guerras con Roma, sino quería convertirlo y transformar a Roma. La pretensión judía, en cambio, de algunos israelitas era que los judíos de Judea tomaran el control de todo Israel y de su ciudad, de su tierra. Eso es lo que pretendían una gran cantidad de judíos. En cambio, ¿qué es lo que deseaba hacer Saúl? Era salvar almas. Es por ello que habían diferencias entre los judíos que estaban en Judea y los judíos que estaban en la dispersión, los judíos de la diáspora. Y que después, como en el siglo II se fue alejando, después estos judíos de la diáspora se fueron alejando del judaísmo, allá al siglo II se empezó a crear esta nueva idea del cristianismo. Ahora vamos entendiendo toda esta línea cronológica que nos ha tomado varias clases para entender esas rupturas, esas separaciones. ¿Qué cosa fue separándolo de la raíz de Israel? Y que hasta el día de hoy nos hemos alejado de la rica savia. Al renunciar al nacionalismo judío, a la figura mesiánica judía, a ciertos ritos judíos, nacía un judaísmo tan diferente de lo original. Es interesante esto. Y que llevó a miles de gentiles a convertirse a esto, porque ya no habían tantas trabas para conocer lo que era el judaísmo, no habían tantos ritos, y es ahí donde se ve una amplia entrada de gentiles. La pregunta del siglo II ya no era cómo formar una religión diferente del judaísmo,
ya que estaba en gran parte formada, sino cómo expandir la idea cristiana. Ojo también con eso, porque muchas de las ideas cristianas estaban totalmente alejadas de lo que era el judaísmo. No porque el apóstol Pablo haya querido flexibilizar cosas, no quiere decir que anule ciertas cosas, solamente él deseaba flexibilizar para que entrara más gentiles, pero no quiere decir eso que anule la Torá. Ojo con eso también. Entonces, esta configuración del cristianismo en una religión que se estaba dando ya en el siglo II, diferente al judaísmo, hace que muchos gentiles se conviertan al cristianismo y que comiencen a tomar, a poseer puestos importantes dentro del cristianismo. Y ahí donde se va poco a poco, estas piezas que son claves, se va generando esa separación del cristianismo del judaísmo. Y ello, el acceso de los gentiles a los puestos más elevados del nazareísmo se realiza en Roma, como ya lo vimos, a la muerte del judío Clemente en Éfeso, a la muerte también del judío Timoteo, y finalmente con el deceso de Yohanan el Shalías, que ya fueron los últimos que conectaban al Mesías con la Torá, que conectaban las escrituras y la hacían uniforme, la hacían única. No había dualidad como hoy existe. Había un solo pensamiento en relación al judaísmo conectado con la Torá y la Torá conectado con Jesús. Y con la idea que venía a ser Jesús y lo que planteaba también el apóstol Pablo. El último baluarte judío dentro del nazareísmo lo constituyen los ebionitas de Jerusalén. Pero entre el 135 y el 138 otorgan el mandato en calidad del obispo de Jerusalén al primer hombre proveniente del gentilismo. O sea, en otras palabras, ¿qué pasa? Los cristianos se empiezan como a mover y empiezan a, juntamente también con los judíos, y empiezan a nombrar a los gentiles a que ocupen estos puestos de papa, de obispos, en esos tiempos. En ese instante de la historia, que los libros de los Ishlohim o apóstoles, ojo que los apóstoles, para que te analicemos también, los apóstoles no son esos los que hoy en el siglo XXI se ven que hacen milagros, hacen sanidades, que no sé, que le dicen que va a haber un terremoto, que no va a haber un terremoto, que va a venir, ¿verdad?, un huracán y que lo reprendan al huracán y el huracán no es así. No estamos hablando de esos apóstoles, estamos hablando de los Ishluhim, que en español se le dice enviados del primer siglo, que no son los mismos del siglo XXI, como lo hemos enseñado. No cometa el error de interpretar la Biblia al siglo XXI, es el peor error que se puede hacer a través de las escrituras. ¿Ya? Necesitamos estudiar el contexto. Pero ¿qué pasa? Que ahí es cuando se inicia en la historia una concepción más helenizada de las escrituras. Se va a interpretar de una forma diferente. Los puestos clave del movimiento judeo-nazareno ya lo poseían los gentiles, que ingresaron gracias a esa flexibilización del judaísmo paulino. Sin embargo, cuando llegaban a ese nivel, esos ex paganos cristianizados comienzan a interpretar las escrituras de una forma ajudaica o antijudaica, que son una de las cosas que hasta hoy, del siglo II hasta el siglo XXI, hemos heredado. Se interpreta la escritura de una forma antijudía. Y este hecho se realiza en forma casi inconsciente por parte de los expaganos del gentilismo, que como hemos visto con el marcionismo, interpretan la división entre la Torá judía y la alianza mesiánica. Y hacen que pueda ejecutar de una forma contradictoria. Por ello fue una necesidad de legitimar su presencia en un movimiento que había nacido del seno del judaísmo. Es lo que pasa, por ejemplo, si yo, por ejemplo, juntara a 20 personas, y la primera persona le digo,
esta cosa, le digo, oye, transmite esto a esta persona, ¿verdad? Se va a perder la idea del mensaje. Y después del 1 hasta el número 20 no va a ser el mismo mensaje que radica desde el principio. Fue así que el cristianismo hasta el día de hoy sucede con la escritura. Se va interpretando según la mentalidad, cultura y época, el siglo en el que estemos. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos estado en el primer siglo, entenderíamos lo que dice el apóstol Pablo, todo eso, o los judíos, porque estaríamos ahí. Pero como nosotros no estuvimos ahí, vemos que todas las ideas que se van generando a través del marcionismo y del cristianismo se van alejando de lo que era la realidad judía. Y se separa la Torá judía y la idea del Mesías como un canon del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, lentamente, los judeos nazarenos se fueron diferenciando del judaísmo tradicional, con este canon del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y no solamente en eso. ¿Qué pasó? El cristianismo se fue diferenciando también en las celebraciones que celebraba, valga la redundancia, perdónenme, que tenía el pueblo de Israel, que son Pesaj, por ejemplo. En el mundo judío, la fiesta de la Pascua, o como se conoce en el mundo gentil o cristiano, se conoce la Pascua como Santa Cena, pero en el pueblo judío se conoce como Pesaj. Entonces hay diferencias. Y la Pascua se celebra totalmente diferente como Pesaj. Es aquí que los cristianos le fueron dando matices a la Pascua diferentes a la idea de Pesaj, alejándonos de lo que era en su comienzo. Y no solamente le hizo con Pesaj o con la Pascua, el cristianismo le fue dando una forma diversa y distinta a diversas fiestas. Por ejemplo, a Shavuot, que se le conoce con el nombre judío, pero en español se le conoce como el Pentecostés, como el derramamiento del Espíritu Santo, que no es la misma idea judía que la idea cristiana. Son concepciones diferentes. Por ejemplo, aquí se le puedo plantear las diferencias para que podamos analizarlas fugazmente. Pesaj, por ejemplo, ¿qué se dice en Pesaj? Que hay que matar un cordero. Y poder comer el cordero. Y eso es lo que sale. Y que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, vayan ustedes y agarren ese cordero y preparen esa cena. Y dice la Escritura que se toma una copa y el pan. Y eran panes sin levaduras. En cambio, analizando ahora el cristianismo, ¿qué hace? No matan el cordero, sino lo adoptan a su creencia y a su mentalidad. ¿Qué? ¿Y dónde sacan? Que solamente se enfocan en la Santa Cena cuando Jesús reparte el pan y el vino. Pero resulta que el cristianismo, ¿qué? Ahora come pan con levadura, y sabiendo que su origen era pan sin levadura. Y lo adopta a su creencia, a su mentalidad, y cómo se fue conformando el cristianismo. ¿Se va captando la idea? Ahora bien, otra contraparte de Shavuot y Pentecostés. El Shavuot es principalmente bajo la mirada judía, es la entrega de la Torá, que incluso viene después de 40 días, 45 días aproximadamente después de Pesaj. Y cómo lo celebran los judíos no es lo mismo como lo celebran los cristianos. Los cristianos asimilan al Pentecostés como que siempre está el Pentecostés en nosotros y por eso se habla en otro idioma, en otras lenguas, y ellos lo ven como una manifestación de Pentecostés. Pero es una idea alejada de lo que nació en el judaísmo y que incluso Jesús sabía y que todo el pueblo de Israel sabe hasta el día de hoy. Entonces, Shavuot y Pentecostés son ideas diferentes, son concepciones diferentes que se han alejado. ¿Y qué pasa? El Pentecostés, ¿de qué manera lo ven o se asimila en diferentes lugares como que hubiera manifestación de Dios? Y eso lo asimilan a una Pentecostés, a la manifestación de Dios espiritual, ¿ya? Pero desde un inicio en el judaísmo, ¿eso qué era? Era la alegría y el recibimiento de tener la Torá. Son conceptos diferentes, pero ¿cómo llegamos hasta esto? Hermano, si usted se diera cuenta que no solamente en las fiestas el cristianismo se ha desviado y tergiversado sin miles de cosas más, hermano, quedaríamos
toda una noche enseñando esto. Y lo mismo pasa con el día de descanso o con el día de reposo, ¿verdad? ¿Qué pasó? El cristianismo tomó el día de descanso y lo adoptó para el día domingo. ¿Y qué hacían el día domingo los romanos? Adoraban al dios del sol, adoraban al sol. En cambio, ¿en qué momento hasta el día de hoy los judíos establecen lo que es el día de descanso? Es el día que se conoce en hebreo como Shabbat. Y ellos lo celebran del día viernes para el sábado. En cambio, el cristianismo lo cambió para el domingo. Y es interesante analizar, y quiero terminar con esto, que incluso todas estas ideas se llevaron aproximadamente en un concilio en el año 325. Y que incluso varias gente da hincapié que todo se fue ejecutando ahí y que dio más fuerza a las decisiones que se estaban tomando en ese concilio. Históricamente se sabe estas decisiones, donde el propio cristianismo generó y inició una nueva identidad alejada de los judíos. Y por ejemplo, ¿qué se dice? Que ahora Jesús es nuestro descanso y por lo tanto descansamos todos los días. Entonces, ¿por qué Dios bendijo el séptimo día? O sea, ¿por qué Dios descansó el séptimo día? Me pregunta usted. Entonces, ¿por qué Dios, el único día donde no descendía maná del cielo, era el día de sábado, era el día de Shabbat? Incluso, ¿por qué Dios le dio más prioridad al día de Shabbat? ¿Por qué? A tal punto que cuando estuvieron construyendo el tabernáculo en el desierto, el pueblo de Israel, Dios le dijo en Shabbat no deben hacer trabajo, por lo tanto no deben construir el tabernáculo, porque para mí es más importante el Shabbat que la construcción del tabernáculo. O sea, si vemos que hasta Jesús respetó y Dios mismo descansó y nosotros venimos con la idea, no, yo soy de este bando y lo cambio para el domingo. ¿Quién somos nosotros para cambiar la veracidad de la Escritura? ¿Quién soy yo? No soy nada y nadie. Pero ¿qué pasa? A través de la historia se van diciendo, hermano, no se preocupe, Jesús es nuestro descanso y yo descanso en él. Ahora le hago una pregunta a usted, ¿descansa realmente Jesús? ¿Es realmente Jesús su Shabbat o no? Entonces, ¿por qué anda cansado y agobiado todos los días? Vamos analizando entonces eso. Entonces, ¿a Dios se le ocurrió nomás? No, es que esos son mitos del antiguo, ¿no? Dios lo bendijo nomás y se acaba, y eso que hay. ¿Y por qué Dios lo estableció a través de los mandamientos? ¿Y por qué Dios dijo que ese día descansó? Y lo dice, Dios mismo descansó ese día. Y después dijo a los israelitas que no construyeran el tabernáculo en día de Shabbat. Y además Dios mismo se inhibió de mandar del cielo el maná. Entonces, ¿será importante o no? Esto también lo vamos a enseñar, entre paréntesis, en futuras clases, ya que tienen que ver con la festividad del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, todas estas cambios que nacen acá y que se dan una tergiversación terrible en el siglo XXI, se tergiversa todo, existe un proceso histórico, existen situaciones que se fueron dando, que fueron alejándose del pueblo de Israel. El judeo-bionismo del nazarenismo naciente quedó relegado y fue el judeo-paulinismo el que supo comprender la necesidad espiritual de todos los habitantes del imperio romano, fueran estos gentiles o judíos. Esta sería la clase de hoy y que el Eterno les bendiga y les guarde.